Bien, ok jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica gestión de base de datos, ¿sí? Y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 16. El tema que vamos a abordar es hablar sobre el proceso de automatización de tareas dentro de un servidor. Una tarea común dentro de un servidor de base de datos viene a ser la creación de planes de mantenimiento. Y una tarea de mantenimiento de datos dentro de un servidor es los backups, es decir, las copias de seguridad. Entonces, lo que vamos a crear el día de hoy es generar, ¿no?, una tarea de forma automática que genere backups, que genere copias de seguridad del servidor. Tú puedes configurar dentro de tu servidor para que todos los días a las 00 horas de forma automática el servidor genere una tarea que va a estar previamente programada, la cual debe pues permitir el mantenimiento del servidor mediante la obtención de un backup, mediante la obtención de una copia de seguridad. ¿Estamos? Muy bien, el elemento de la capacidad es que ustedes puedan elaborar un plan de mantenimiento del servidor pues mediante el uso de procedimientos almacenados. La automatización de tareas de mantenimiento del servidor, ¿no? Surge acá una pregunta importante y dice, ¿cómo programar un respaldo de SQL Server, ¿no? ¿Cómo programar una copia de respaldo de nuestro servidor de SQL Server? Se debe tener, dice, un buen plan de respaldo y restauración de una base de datos. ¿Estamos? Que al final pues sea algo que va a ser importante, ¿no?, para una empresa como parte de una estrategia frente pues a cualquier tipo de desastre que ocurra dentro de la organización. Y hablamos de desastres naturales, ¿no?, como por ejemplo un terremoto, ¿no?, un sismo de alta magnitud, de alto impacto, que pueda pues hacer que de alguna manera colapse las instalaciones de la empresa, y si es que ahí tenemos nuestro servidor, pues también colapse el servidor y toda la información que se tiene allí. Frente a ello, se debe contar pues con un plan de respaldo y restauración, que es pues una parte importante de una empresa como parte de la estrategia de recuperación de información o recuperación de datos frente a un desastre natural. A continuación se describen tres diferentes soluciones o enfoques para crear una copia de seguridad, es decir, para crear un backup, ¿no?, una copia de seguridad, pero esta copia de seguridad va a ser programada en SQL Server. Como una parte de la estrategia de respaldos, muchos tipos de backups o de copias de seguridad pueden ser usadas en conjunto, pueden ser utilizadas. Para ello es importante identificar que existen tipos de copias de seguridad. Para llevar a cabo un proceso de automatización de tareas en SQL Server, debemos primero crear un usuario en la base de datos. Debemos de tener un usuario. ¿Existen tipos de copias de seguridad? Sí, tenemos las copias de seguridad de base de datos completas y las copias de seguridad diferenciales. Cuando hablamos de las copias de seguridad de base de datos completas, estas incluyen todos los objetos de la base de datos, tales así como tablas del sistema, datos y transacciones que ocurrieron durante la toma de lo que es la copia de seguridad.
Las copias de seguridad completas permiten realizar una restauración completa a un estado anterior a la cual se ha realizado la copia de respaldo. A eso se refiere cuando dice copias de seguridad de base de datos completa, ¿no? Una copia de seguridad de una base de datos completa es mucho mejor trabajarlo de esa manera porque se saca un backup de todas las operaciones que se hayan realizado tanto a nivel lógico como también pues a nivel físico, ¿no? Dentro de lo que viene a ser pues nuestro database. No olvidemos que nuestra base de datos pues está conformado por lo que se llama pues el archivo de datos y el archivo lógico o archivo de transacciones. El otro tipo de copia de seguridad que existe viene a ser pues la copia de seguridad diferencial o también conocido como copias de seguridad diferenciales, las cuales pues contienen datos, ¿no?, que han cambiado desde la última copia de seguridad, es decir, del último backup que se generó. Una copia de seguridad diferencial tiene la potestad de poder tener información a partir de ese backup que se ha generado, ¿no? Por eso dice en su definición, contiene datos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa, así como también de las transacciones que ocurren durante el proceso de respaldo. Una copia de seguridad diferencial es usada junto con la última copia de seguridad de la base de datos completa. Después de tomar una copia de seguridad diferencial, dado pues que es tomada, dice, después de la última copia de seguridad completa, todas las copias de seguridad diferenciales antiguas se vuelven obsoletas. Claro, porque conforme van generando un nuevo backup, una nueva copia de seguridad diferencial, ya las antiguas no se toman en consideración porque ya van quedando como copias desfasadas. Esto no sucede con una copia de seguridad completa, en el cual yo puedo incluso reemplazar el archivo, hacer que el archivo sea actualizado, el propio backup, la propia copia de seguridad puedo hacer que sea reemplazado. Otro tipo de copia de seguridad vienen a ser las copias de seguridad de registro de transacciones, que graban pues todas las transacciones que han ocurrido dentro del database, dentro de la base de datos, desde la última copia de seguridad del registro de transacciones previo que se haya manejado y luego truncan el registro de transacciones. Una copia de seguridad de registro de transacciones se asegura de que la base de datos se recupere a un punto específico del tiempo, por ejemplo, a un momento previo a la pérdida de datos. Y también tenemos la copia de seguridad de archivos y grupos de archivos. Esta opción, dice, es la más apropiada para respaldar una base de datos que tiene información quizás muy grande. Un archivo de copia de seguridad contiene todos los datos en uno o más archivos o grupos de archivos. Una copia de seguridad del registro de transacciones tiene también que ser realizado para cubrir todos los archivos de respaldo desde el principio hasta el final, usando copias de seguridad para restaurar la base de datos. Y también tenemos las copias de seguridad de solo copia. Estos son principalmente utilizados cuando es necesario respaldar una base de datos sin afectar el proceso de respaldo y restauración para una base de datos específica. La funcionalidad de copias de seguridad de solo copia es la misma que de las copias de seguridad completas, con la diferencia de que una copia de seguridad del registro de transacciones respaldará todas las transacciones desde que el último respaldo completo se haya realizado e ignorará la existencia de respaldo de copia. Por lo tanto, se dice que una copia de respaldo no puede ser utilizada, no puede ser usada
como la base para respaldos diferenciales o como respaldo para los registros de transacciones, ¿no? Existen ciertas prácticas de estrategia para lo que es la toma de backups de respaldo recomendados. Sí, por ejemplo, hay un primer tipo de práctica, ¿no?, que es la localización de la copia de seguridad. Se recomienda, dice, que las copias de seguridad no sean almacenadas en la misma ubicación, en la misma ruta de la unidad física donde los archivos de la base de datos son almacenados. Es decir, cuando tú creas una base de datos, recuerda que tienes que tener una carpeta donde se crea pues el archivo MDF, el archivo LDF. Se recomienda que el backup no se termine almacenando en esa carpeta. A eso hace referencia esa parte de la teoría. Dice, no se recomienda que los backups, que las copias de seguridad, no sean almacenados en la misma ubicación, entre paréntesis, unidad física, donde los archivos de la base de datos son almacenados. No se recomienda. En casos donde esta unidad física falle, se usa una unidad o una localización de red para realizar pues la restauración. Si la localización de un archivo no se especifica cuando se crea la base de datos, SQL Server restaurará los archivos de la base de datos en la localización por defecto. No olvidemos que SQL tiene pues una ruta por defecto donde almacena su información, donde almacena pues sus archivos. Note que cambiar las localizaciones por defecto no moverá los datos actuales y los archivos de registro a una nueva localización. Esto solo será aplicable a las bases de datos creadas después de dicho cambio. También están las copias de seguridad programadas y las copias de seguridad automatizadas. Para prevenir y respaldar de manera segura y sobre todo confiable, es necesario configurar, automatizar el proceso de respaldo. ¿A través de qué? A través de programas que permitan crear programas de copias de seguridad, y que es importante ya que con el tiempo los backups, las copias de seguridad actuales se pueden volver copias de seguridad obsoletas. Manténganse siempre protegido este tipo de seguro, de que usted siempre tenga pues a la mano una forma o manera de restablecer los datos hasta el punto donde la base de datos haya fallado. Los backups, las copias de seguridad programadas, proveen un historial de datos preciso. La frecuencia especificada de los respaldos va a depender de las necesidades del negocio, va a depender de las necesidades de la empresa o la compañía, entre otros. Y es definida por el objetivo de punto de recuperación, también conocido como Recovery Point Objective, ¿no? O RPO. Por ejemplo, así el acuerdo a nivel de servicio, el Service Level Agreement, o también conocido como SLA, dentro de una organización o empresa específica, que no más de los datos de una hora, por ejemplo, hacia atrás, puedan haberse perdidos, pues la base de datos mediante el Recovery Point Objective de una hora, pues se pueda dicha información recuperar. Tenemos también los backups de prueba, las copias de seguridad de prueba. Los backups de prueba hacen referencia a una estrategia y nos dicen que la estrategia de respaldo y recuperación no puede ser completada hasta que las copias de seguridad son exitosamente restauradas para cumplir con todos los requerimientos y condiciones, incluyendo todas las combinaciones que la estrategia de recuperación requiera.
Hay una variedad de factores a considerar como los requerimientos de la organización respecto pues al uso de los datos o a la protección de datos. Y también tenemos la verificación de los backups, la verificación de las copias de seguridad. Se puede verificar la copia de seguridad que asegure que el backup, es decir, que asegure que la copia de seguridad ha sido pues creada correctamente. En eso consiste el proceso de verificación. Físicamente debe estar intacta y que todos los archivos de la copia de seguridad son legibles y que no pueden ser restaurados en el evento que el usuario necesite utilizar dicho backup, y que todas las transacciones sean consistentes. Y también se dice que es importante atender, ¿no? Y sobre todo verificar que la copia de seguridad haya sido ejecutada de forma adecuada, de forma correcta. Entender que verificar la copia de seguridad no verifica la estructura de los datos. De todas maneras, si el backup de seguridad fue creado y usado por which checksums, ¿no? Que es un comando SQL que es para verificarla usando el with checksums, ¿no? Este checksum, este comando, que puede proveer de buena información o indicación, ¿no? Sobre la confiabilidad de los datos que se manejan en el backup, que se manejan en la copia de seguridad. Bien, usando las instrucciones transact SQL, incluir la sentencia checksum asegura la consistencia de los datos en el destino de la base de datos. Para incluir un checksum, use la siguiente consulta, ¿no? Acá, por ejemplo, nos piden sacar una copia de seguridad de la base de datos pedido, pero usando la cláusula checksum. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra copia de seguridad que nosotros hemos trabajado anteriormente de esta base de datos, de la base de datos B de ventas general. Pues vamos a generar una nueva copia de seguridad, pero usando el comando, la instrucción checksum. Si nosotros verificamos, de alguna manera en el disco C tenemos una copia de seguridad, debemos tener una copia de seguridad, ¿no? Que es, se supone, la copia de seguridad que hemos trabajado la clase anterior, ¿no? Que se ha trabajado con anterioridad. Entonces, yo debo de verificar que existe en principio la ruta y que además existe también la copia de seguridad. Eso es lo primero que yo tengo que verificar, que validar. Entonces, ¿qué hacemos? Estando aquí, decimos control C y vamos a verificar si es que esa ruta es correcta. Y esta es, acá está, sí existe una copia de seguridad. Se ha generado con anterioridad un backup. Pero ahora vamos a generar otra copia de seguridad usando el comando checksum. Bien, entonces, estando aquí nos dice que SQL Server Management Studio también provee pues las opciones para poder incluir una verificación o validación cuando se está pues generando o creando una copia de seguridad, ¿no? En este caso, yo voy a generar un nuevo backup usando esa opción del checksum. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, primero, vamos a activar la base de datos
como aquí nos solicita la base de datos master, que es la base de datos del sistema. Digo use master, go, selecciono y ejecuto. Muy bien, estoy en master. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a generar nuestra copia de seguridad. Nuestra copia de seguridad de la base de datos. Aquí digo backup database y me pide el nombre de la base de datos. La base de datos se va a llamar, yo lo voy a hacer con la base de datos B de ventas general 2022. Luego decimos toDisk para darle la ubicación o la ruta donde se supone quiero que se genere pues la copia de seguridad, ¿verdad? Ya, entonces acá decimos C dos puntos al 92 y voy a colocar el nombre de la carpeta donde quiero generar este nuevo backup, esta nueva copia de seguridad. Se va a llamar B de ventas _general 2022. Esa es la carpeta que va a contener el archivo .back, que va a contener pues la copia de seguridad. ¿Estamos? Bien, lo otro que me pide es el nombre del archivo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Entonces yo le voy a poner así. Backup, en este caso, guión bajo, B de ventas. B de ventas 2022. B de ventas general. Así, backup B de ventas general. Sin el guión bajo, ¿no? Sin el guión bajo. Aunque para que no haya confusión, le voy a poner así mejor. Backup Database Ventas General 2022. Ahí está. Ese va a ser el nombre del archivo. .back. Tengo que indicar siempre la extensión. Y luego vamos a indicar el comando which. Digo which, en este caso, indico aquí el comando checksum, ¿no? Checksum, que es el comando que va a permitir la verificación, ¿no?, de la copia de seguridad para ver si es que se está generando de forma correcta. Muy bien, ejecuto F5. Ajá, aquí me sale un error, me dice error de sintaxis, ¿sí? Backup database, la ruta. Ah, ok. ¿Por qué? Porque nos faltó el signo del igual. ¿Ya? Importante que cuando decimos toDisk va acompañado con el símbolo del igual. Y listo. Si yo verifico, aquí está. Hoy 20 de junio del 2022 a las 16 horas con 55 minutos se ha generado pues el backup, ¿no? La copia de seguridad de la base de datos B de venta general 2022. Ese es el nombre del archivo de la copia de seguridad, ¿ya? Porque la base de datos se llama B de ventas-general-2022, pero el nombre del backup, el nombre de la copia de seguridad que le estamos dando es el nombre que tenemos aquí, que es este de aquí, Backup Database Ventas General. Ahí está. Estamos entonces generando lo que vendría a ser el nombre
del archivo, ¿no? De la copia de seguridad. Bien. Esto por diseño lo podemos hacer haciendo un clic derecho sobre la base de datos y generando un backup de la base de datos. Y en la parte inferior hay dos opciones que dice verificar backup cuando finaliza. Y acá hay una opción que dice performs checksum before writing to media. ¿Qué significa? Significa que verifique después de escribir los datos, ¿no? Entonces, o lo haces así por código o lo haces así por diseño. Las opciones de Verify Backup when finished y Perform Checksum before writing to media son usadas como un seguro de que la copia de seguridad de sus datos son consistentes. Entonces, en conclusión, manejar, digamos, una copia de seguridad con checksum es mucho mejor, ¿no? Trabajar de esa manera cuando queremos generar una copia de seguridad o cuando queremos generar pues una copia de respaldo. Bien, también mostraremos cómo incluir verificaciones cuando se programan copias de seguridad. A continuación dice crearemos un backup, una copia de seguridad programada en SQL Server utilizando un trabajo de SQL Server Agent y SQL Server Maintenance Plans o plan de mantenimiento. Bien, crear dice una copia de seguridad programada de SQL Server usando un trabajo de SQL Server Agent, es decir, del agente. Para esto nos vamos a ir, mira, al explorador de objetos. Si algo tenemos que configurar o algo tenemos que hacer, pues lo vamos a hacer usando el explorador de objetos. Bien, aquí estamos. Nos vamos a ir, dice, al SQL Agent. Entonces tú te vas aquí, ahí está la opción Database, y vas a irte acá a la opción que dice SQL Server Agent, que es básicamente el agente de SQL, ¿correcto? Ya, muy bien. Una vez que tú estás aquí, vas a irte a la carpeta Jobs o Jobs, como le dicen algunos, ¿no? Y aquí vamos a seleccionar una nueva tarea en el menú contextual. Si te ubicas en la carpeta Jobs, clic derecho, New Jobs, nueva tarea. Ahí está. Bien, lo otro que me solicita es el nombre. Me dice, ¿cuál va a ser el nombre de esta tarea? Aquí, por ejemplo, le han puesto tarea SQL1, pero yo no puedo crear una tarea de nombre tarea SQL1 porque ya existe. Ya tenemos una tarea de esa naturaleza aquí. Entonces voy a ponerle la siguiente de la siguiente manera. Por ejemplo, tarea SQL, ¿sí? 2022-01, ¿no? Haciendo referencia al año 2022 y 01 porque sería la primera tarea programada del año 2022 que vamos a realizar en el servidor. Por eso es de que lo coloco de esa manera el name, ¿no? El nombre de la tarea que quiero, en este caso, que se cree. Bien. Una vez que hemos colocado el nombre, ¿sí? En propietario, en owner, dejamos como SA. Y aquí debemos de activar la opción de enable, está activado. Y debemos seleccionar la opción de steps, es decir, acá, la ficha steps. Estamos aquí, steps. Dentro
de esta ventana, en Steps, vamos a indicar dentro de Steps, haciendo clic en el botón New, que significa nuevo. Steps significa pasos. Ahí está. Vamos a crear un nuevo paso. Vamos a crear un nuevo paso. Y dentro de esta ventana, dentro de la opción de pasos, paso, vamos a configurar el nombre del paso. Ahí está. Dice, cree un nuevo paso insertando una sentencia TSQL. En este caso me piden usando el checksum. Entonces, ¿qué significa? Significa que el código que vamos a trabajar va a ser el siguiente. Vamos a crear una copia de seguridad con verificación mediante el uso de checksum, y también vamos a crear una base de datos diferencial, ¿no? El backup, la copia de seguridad de una base de datos diferencial, ¿no? Un backup diferencial, una copia diferencial. Entonces, aquí en donde dice comandos, vamos a programar lo siguiente. Decimos activar la base de datos, master, use master go. Luego colocamos un comentario que diga copia de seguridad de la base de datos. Entonces colocamos el nombre. Digo backup database, el nombre de la base de datos de la cual queremos generar su copia de seguridad, se llama en este caso B de ventas general 2022. Siguiente, to this, y damos la ruta. Disco C A92 backup database. Es más, puedo copiar la ruta. Mira. Esta ruta que está acá, lo podemos copiar, control C. Y aquí lo pegamos. Borramos esto y pegamos. Ahí está. Esa va a ser la ruta, la carpeta. Y aquí le damos el nombre, ¿no? El nombre del archivo. Si bien es cierto, nosotros ya hemos generado el archivo, pero ahora quiero que sea de forma automática. Entonces, este nombre que nosotros hemos configurado para lo que vendría a ser el backup, lo copiamos, ¿no? Incluido la extensión. Ahí está, control C. Y control V. Ahí está, estamos colocando el nombre del backup, de la copia de seguridad. Luego digo which, digo muy bien, enter, which, W-I-T-H, which checksum go, y listo, ahí está, checksum con la ruta y la extensión del archivo. Ahora vamos a generar la copia de seguridad de la base de datos.
pero esta va a ser una copia de seguridad diferencial. Mientras que en el caso anterior es una copia de seguridad con verificación. De la base de datos. Decimos backup, database, el nombre de la base, B de ventas, guión bajo general, guión bajo 2022. Decimos toDits igual, y aquí vamos a copiar la misma carpeta. Entonces, como aquí la ruta lo tenemos acá, mira, simplemente lo copiamos. Control C. Y aquí lo pegamos. Bien. Luego viene el nombre del archivo, el nombre del backup. Decimos backup diferencial. Diferencial guión bajo database ventas general 2022 .back. Ahí está, con la extensión. Y ponemos ahí el comando which differential, pero differential va con doble F. Ahí está. Hay que tener cuidado con los comandos, ¿sí? Cuando programamos, para no tener problemas durante la ejecución de la tarea. Y debajo colocamos el checksum. Bien, para respaldar el registro de las transacciones podemos usar el siguiente script. Entonces acá yo puedo decir otra copia. Copia de seguridad del registro de transacciones. De la base de datos. Digo backup log, nombre de la base, B de ventas, general 2022 es el nombre. Decimos toDis igual y colocamos aquí la ruta, ¿no? Que viene a ser la misma ruta donde se va a almacenar las copias de seguridad. ¿Qué hacemos? Control C, copiamos la ubicación y lo pegamos dentro de los apóstrofes y decimos backup guión bajo diferencial guión bajo B de ventas general guión bajo 2022 .log, que viene a ser el archivo lógico. Go. Ahí está. Entonces estoy no solamente generando un backup completo, un backup diferencial, sino también un backup de las transacciones del archivo lógico. Ahí está. Nota. Para crear una copia de seguridad del registro de transacciones de la base de datos de SQL Server,
así como una copia de seguridad completa de la base de datos, tiene que existir, dice, de alguna manera, una copia de seguridad previa. Si la base de datos deseada nunca ha sido respaldada, antes de crear las copias de seguridad diferencial, primero cree una copia de seguridad completa. Las copias de seguridad de los registros de transacciones pueden ser usadas junto a las copias de seguridad completa de la base de datos. Por ejemplo, una copia de seguridad completa puede ser programada cada 24 horas para que de forma automática se genere una copia de seguridad diferencial, ¿no? Para que inclusive cada 5 horas y otra copia de seguridad de las transacciones se ejecute inclusive, por ejemplo, cada 15 minutos. Entonces, el tiempo va a depender de nosotros, de cómo queramos configurar nuestra tarea para que de alguna manera pues el proceso sea automatizado, ¿no? En ese sentido pues es importante que nosotros definamos el tema del tiempo de la generación siempre de backup de la copia de seguridad. Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Dice, establecer como nombre del STIP, el name, backup STIP, ¿no? Entonces aquí en el nombre ponemos ese nombre. Backup STIP. Paso de la copia de seguridad. En la parte inferior donde dice tipo, decimos tipo es una transacción de tipo SQL, ¿no? De tipo SQL. De ahí está la programación conforme lo hemos indicado, ¿no? Muy bien, una vez que hemos hecho los pasos, ¿no? Hacemos clic en el botón OK. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir a la opción de Schedules, ¿no? Schedules. Y dentro de esta opción vamos a hacer clic en el botón New, que significa el botón nuevo. Hacemos clic acá en nuevo. Ahí está. Y aparece la nueva tarea programada. El nombre, establecer name. Le vamos a dar aquí un nombre. En este caso le vamos a poner backup, así como está, schedule, así tal cual, backup schedule. Ajá. Activamos la opción de enable, que esté habilitado, y luego me dice la frecuencia, ¿no? Tenemos que seleccionar como ocurrencia la frecuencia. Le digo daily. ¿Qué significa daily? Que se ejecute todos los días, es decir, de forma diaria. De forma diaria. La frecuencia, ¿no? Importante acá. Dentro de lo que es el daily frequency, dice, ¿no? Ocurre, ¿a qué hora ocurre? ¿No? ¿A la medianoche? ¿A las 00 horas? No, quiero que se ejecute un minuto antes de la medianoche. Entonces digo, a las 23 horas con 59 minutos. A esa hora quiero que se ejecute la tarea que estoy programando.
y que de forma automática quiero que genere todo lo que estamos programando pues dentro del script, ¿no?, que hemos codificado hace un momento y que estamos definiendo eso como una tarea programada. Bien, siguiente, duración, ¿no? Acá hay una opción que dice duración. Le ponen no end date, o sea, no hay fecha de duración, ¿no? No es que va a terminar en una fecha en específico, no. Esto tiene que ser de forma diaria. Muy bien, hacemos clic en el botón OK. Y ya está. Entonces, todos esos pasos que hemos configurado nos dice lo siguiente. Para verificar un jobs, es decir, un trabajo, para verificar un trabajo creado, lo que tenemos que hacer es ir al explorador de objetos del servidor y hacer clic debajo de la opción SQL Server Agent en la carpeta Jobs. Hacemos un clic derecho en esa tarea y seleccionamos la opción que dice Start Job at Step. Es decir, lo que acabamos de configurar, si yo me voy a esta opción, debo de encontrar mi tarea programada y debo de proceder a ejecutar, a iniciar. Si todo es correcto, esto es lo que deberé de obtener, ¿sí? Entonces aquí decimos OK. Esperamos un momento. Y ahí está, mira. Esta es la tarea que acabo de crear, porque ya existían dos tareas anteriormente creadas, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la tercera tarea que estoy configurando en el servidor. ¿Correcto? Ahora, para yo verificar que esta tarea funciona y que no tiene problema alguno, pues tengo que proceder a su ejecución. Y se supone que debería de generar el backup. ¿Estamos? Para esto, ¿qué hacemos? Lo primero que tengo que hacer es ir a la carpeta donde hemos configurado el backup, donde hemos configurado la copia de seguridad. Lo primero que tengo que hacer. Ahí está. Este es uno de los backups que habíamos generado anteriormente. Entonces ahora, estando aquí en la tarea, digo clic derecho, Start Job at Step, que significa iniciar tarea, ¿no? Step. Ahí está. Está ejecutando SQL la tarea que hemos programado. ¿Correcto? En ese sentido, me dice que se ha generado, ¿no? Por ejemplo, yo aquí me dice que está OK. Puedo decir voy a verificar y ahí está. Ha generado la copia de seguridad diferencial. ¿Estamos? Entonces, ya la copia de seguridad existe, está. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar que también se ha generado un script, ¿no? Ahí está, ¿no? Como un archivo encriptado, un archivo que como si fuera un archivo de texto, ¿no? Pero ahí está, ha generado a tal hora, ¿no? Entonces funciona la tarea. Bien, ya habiendo creado la tarea, seguimos. Dice, para usar SQL Server Agent, para respaldar todas
las bases de datos en una instancia, hay dos enfoques, ¿no? Existen dos enfoques para lo que viene a ser, en este caso, el tema de lo que es el respaldo de una base de datos. Dice, estos enfoques pueden ser los siguientes. Uno, que podemos generar una copia de seguridad de forma manual, y el otro enfoque es usando pues SQL Server Agent, es decir, usando el agente de SQL, ¿correcto? De esa manera podemos nosotros generar pues lo que se llama la copia de seguridad. El enfoque mediante el SQL Server Agent, mediante el agente, ¿no?, de SQL, se va a dar o se va a realizar mediante la opción de Backup Database Tasks, es decir, mediante la opción de tarea, ¿sí? Y esto lo podemos hacer inclusive hasta en DataTools, creando un nuevo paquete de Integration Service y configurando ahí que corra como una tarea la ejecución del backup. Pero en este caso nosotros lo estamos haciendo directamente sobre el agente del SQL Server. Y lo estamos haciendo mediante un script, mediante un código. Directamente el código SQL que me permite generar la copia de seguridad. Y ejecutando el agente, ¿no?, lo que vendría a ser pues la tarea como tal, ¿no? Dice, crear una copia de seguridad programada en SQL Server usando el SQL Server Maintenance Plans o planes de mantenimiento. Dice, hay dos opciones. Tenemos dos opciones para poder crear una tarea de respaldo. Una de ellas es programando, ¿no?, programando y usando el SQL Server Maintenance Plans, plan de mantenimiento, y el otro es creando manualmente un nuevo plan y usando lo que se llama el Wizard Plan Maintenance, que es el plan de mantenimiento mediante el asistente. Pasos para crear una tarea de respaldo programado, ¿no?, mediante el uso del asistente. ¿Cómo podríamos hacer esto mediante el uso del asistente? A ver, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos ubicamos en el explorador de objetos, acá está. Nos ubicamos en el modo Management, acá está, Management, y hacemos un clic derecho en la opción donde dice sobre la carpetita Management. Aquí hay una opción que se llama esta carpeta Maintenance Plans, Maintenance Plans o plan de mantenimiento. Entonces, sobre esa opción vamos a hacer clic derecho y vamos a usar en este caso el asistente, el Wizard. El Wizard, ¿no? El Wizard hace referencia al asistente. Digo, Maintenance Plans, clic derecho, y aquí vamos a elegir esta opción que dice Maintenance Plans Wizard, es decir, nuevo plan de mantenimiento. ¿Estamos? Y al hacer clic en esa opción, vamos a visualizar el asistente. Ahí está. Y derecho, Maintenance Plans Wizard. Y hacemos clic, dice, en el botón siguiente. Aquí está.
Dentro de esta ventana vamos a colocar un name, un nombre. Y el nombre va a ser Backup Maintenance Plan, ¿no? Digo, Backup, copia, ¿no?, del plan de mantenimiento. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, le damos pues un nombre, ¿no? Le damos un nombre y aquí hay una opción que dice Run as, ejecutar como. ¿Cómo quieres que se ejecute? Como un SQL Server Agent Service Account, es decir, como una cuenta de servicio del SQL Server. Y aquí la opción habilitada es Single Schedules for the entire plant or not scheduler, dice, ¿no? Es decir, ejecutar como si fuera una sola tarea, ¿no?, la cual queremos establecer como plan de mantenimiento. Una vez que nosotros hemos configurado esas opciones, ahí está tal cual, vamos a hacer clic en el botón, en este caso, siguiente, y vamos a indicar cuándo queremos que ocurra. A ver, acá me dice, ya existe alrededor un plan de mantenimiento. Sí, ok, ya existe. Entonces yo voy a ponerle, como ya tengo anteriormente, había creado un plan de mantenimiento, le voy a poner 2022, así. Backup Maintenance Plans en el nombre 2022. Ahí está, ¿no? Porque claro, los nombres son únicos, entonces no pueden haber pues números repetidos, nombres repetidos sobre todo. ¿Estamos? Porque si existe, digamos, dos nombres de planes de mantenimiento, pues nos va a generar error. Entonces la idea es que no existan dos nombres iguales. ¿Correcto? Ya, entonces, en la parte inferior, ¿sí?, aquí por ejemplo había un botón que decía Chain, ¿no?, que es para cambiar el tiempo. Acá está, botón Chain, ¿ya? Botón Chain. Entonces aquí decimos, dentro de esta opción, no, me dice cuándo quieres que ocurra, ¿no? En principio tiene que estar habilitado y tiene que ser de forma diaria. Decimos daily. Día 1. ¿A qué hora? 23:59. Ya, not end. Ok. Aceptar. Ok. Y luego clic en el botón siguiente. Y aquí en esta parte, cuando decimos siguiente, me dice qué tipo de opción quieres seleccionar. ¿Estamos? Ya. Entonces, en esta opción vamos a seleccionar la opción de Check Database Integrity, es decir, seleccionar integridad, ¿no? Verificar integridad. Verificar la integridad de la base de datos. ¿Qué tipo de backup me dice?
full, diferencial y también de transacción lógica. Siguiente, clic en el botón siguiente. Luego acá me dice qué tipo. Seleccione el tipo de tarea a ejecutar. Un backup full. ¿Correcto? Entonces aquí yo tengo que indicar el tipo de backup y diría pues que es un backup database full, ¿no? Es decir, una copia de seguridad completa, ¿no? Completa de la base de datos. Bien, luego hacemos clic en el botón siguiente y en la parte inferior nos dice defina, ¿no? Defina la verificación de la integridad para la tarea. Hay que seleccionar lo que se llama pues, o hay que configurar en todo caso, la verificación de la integridad de la tarea. Entonces, en la parte inferior me dice seleccione una o más bases de datos. Entonces, a mí me interesan no todas las bases de datos del servidor, sino en particular la base de datos B de ventas general 2022. Entonces aquí, mira, seleccionamos esta base de datos, B de ventas general 2022. Si tú deseas que se genere un backup como plan de mantenimiento, digamos, de 2 o más bases de datos, pues simplemente puedes seleccionar. ¿Estamos? Digo, B de ventas general 2022. Ok. Solamente quiero una sola base de datos. Entonces aquí elegimos el nombre de la base de datos. Ahora, hay una opción aquí que al seleccionar nos va a solicitar en qué ruta, ¿no?, voy a tener que crear ese backup. Y es más, me dice, ¿no?, los tipos de archivos que se van a manejar es sobre la base de datos, si bien es cierto que es seleccionado, es B de venta general 2022. Al hacer clic en siguiente, estoy en la ficha general, ¿no? Debo de ir, me dice, a la opción de destino, acá, destino. Y en el destino, en la parte inferior, hay una opción que dice dónde está la carpeta, dónde está la ruta. Entonces yo voy a seleccionar la carpeta donde estoy generando mi copia de seguridad, que es bd-backup B de ventas general 2022, esta carpeta de acá. Doy OK, ahí está la ruta. Estoy definiendo la ruta, ¿no? ¿En qué carpeta? ¿En qué carpeta quieres generar el backup, ¿no? El destino de los archivos. La extensión, pues, .back. Siguiente, ¿no? Clic en el botón siguiente. En opciones no voy a seleccionar nada. De alguna manera, pues, decimos que esta es la carpeta, esta es la extensión, pero acá me dice la base de datos, ¿no? Acá yo tengo que indicar una vez más que la base de datos es B de ventas general 2022. ¿Estamos?
¿Listo? Entonces, indico que esa es la base de datos. Y especifiqué. Ya hemos configurado el destino. Siguiente. Y luego nos pide definir el backup de la base de datos diferencial, que se supone pues es la misma base de datos. Digo, B de ventas general 2022. Ahí está. Backup del archivo diferencial. La ruta, debo de configurar la misma ruta que estoy trabajando, que es backup database. Ahí está, B de ventas general 2022. Esa es la carpeta. Ya está, de extensión backup. Siguiente. Y luego me pide lo mismo para el archivo de transacciones. El mismo procedimiento que hemos hecho para el archivo del backup diferencial, pues ahora me pide el archivo de transacciones. Entonces, aquí, en donde dice la base de datos de transacciones, igual elegimos, o también digamos debería yo de elegir la base de datos, pues B de ventas. Ahí está. General 2022. Ya lo configuré. En el destino, igual a ruta, la carpeta, backup database, ¿dónde está? Ventas, B de ventas general 2022. Ahí está la carpeta. Ok. Una vez que ya hemos configurado eso, ¿sí? Una vez que hemos configurado eso, decimos clic en siguiente. Y ahora me pide la ruta del archivo de texto, porque él tiene que generar un archivo de texto del plan de mantenimiento. Lo puedo mandar en el disco C. Podría decirle que lo mande directamente al disco C, o podría decirle que lo mande a la carpeta, ¿no? A la carpeta donde estoy configurando todo. Tengo ahí, digamos, dos opciones. ¿Correcto? Bien, entonces en este caso yo voy a indicar que esto solamente quede en el disco C, por decir. Ahí está, tal cual. Incluso podría mandarlo por correo, ¿no? Por email, pero no tengo configurado ese servicio, así que simplemente en el disco local C. Clic en el botón siguiente, ahí está, y muestra pues lo que hemos configurado. Ahí está. Todo nuestro plan de mantenimiento acerca de la copia de seguridad. Siguiente opción, Finish. Y ahí está. Está ejecutando toda la tarea, todo este plan de mantenimiento que estamos nosotros generando, ¿no? Ahí está. Como pueden darse cuenta, pues no me ha generado error. Todo está ok. Se ha generado todo el plan de mantenimiento, ejecutado todo lo que hemos configurado, y pues bien, ya terminó la ejecución. Ahora, para que esto se dé de forma automática, tendría que, digamos, si fueran todos los días
¿no? A las 23 horas con 59 minutos va a generar la copia de seguridad de forma automática. Estamos, ya, decimos close y listo, ¿no? Tal cual está. Ahora, una forma de verificar que efectivamente se ha dado es la copia de seguridad, las copias, porque son tres backups los que se están generando, es ir a la carpeta donde hemos configurado todo. Aquí está. Aquí tenemos nuestros archivos, nuestros backups. ¿Correcto? Y en el disco local C debe haberse generado un archivo lógico. Entonces, si yo verifico, tengo entonces la tarea que acabamos de configurar, es este de aquí, ahí está la tarea. Y tenemos también, vamos a hacer un refresh aquí en Management. Ahí está. Planes de mantenimiento. Aquí está el plan de mantenimiento, el último que acabo de crear, el 2022. Entonces, este plan de mantenimiento se puede ejecutar. Tendría que esperar las 23 horas con 59 minutos para que se ejecute el plan de mantenimiento, ¿no? Pero, en este caso, lo voy a ejecutar manualmente. Derecho execute. Ahí está. Empieza a ejecutar, ¿no? Está ejecutando este plan de mantenimiento que acabamos de configurar. Y ahí está. Se ha ejecutado de forma correcta. Entonces, ¿qué significa? Que este plan de mantenimiento yo lo he ejecutado solamente para que ustedes vean que funciona, pero esto se tendría que ejecutar de forma automática, sin que yo lo esté ejecutando, ¿no? Porque tiene que ser automático. ¿Correcto? Ahí está. Entonces hago clic en el botón Close. Vamos a verificar en la carpeta. Y ahí está. Acaba de generar, ¿no?, de forma automática un nuevo backup con el backup checksum, con la opción checksum en la base de datos. El backup del archivo de transacciones, acá está, mira, dice log transaction, archivo de transacciones, y otro backup más que debe hacer referencia al backup diferencial, ¿no? Entonces ya está programado, ya tenemos ahí nuestro plan de mantenimiento. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. así como ahí, como usted está enseñando ahorita esa contingencia, ¿habrá otra forma, otro contingente o otro respaldo, se podría decir? Por ejemplo, cuando hay cortes de energía así de improviso.
cortes de Ya. energía. Aparte, o sea, más allá del cuarto de baterías que le llaman, o sea, fuera de eso, digamos, creo que tiene un tiempo de duración mínimo. Los Entonces, sí es, UPS, sí, los UPS, claro. los UPS, claro, dentro de una empresa debe existir lo que se llaman los UPS, que son estos, digamos que son concentradores de energía eléctrica, ¿no? Pero eso no significa que nosotros no podamos, digamos, generar o programar nuestros backups. El plan de mantenimiento, digamos, a definir de forma automática, si tú quieres hacerlo de forma automática, es siguiendo estos pasos. Para hacerlo de forma automática, o sea, creas tu tarea, configuras tu script, ¿no? Del tipo de backup que quieres generar. Tú puedes aquí decir cada cuánto tiempo quieres que se ejecute. Yo en este caso le estoy diciendo que sea todos los días un minuto antes de la medianoche, de forma automática. Y la forma de probarlo es porque lo estoy autoinvocando acá. Cuando digo clear hecho execute, ¿qué hago? Lo autoinvoco. La idea es que yo no lo autoinvoque, sino que mientras el servidor no se apague, mientras el servidor esté operativo, él va a ver la hora del sistema y va a generar el backup. Ahora, en el caso, digamos, que la empresa se encuentre en un lugar donde siempre se va la energía eléctrica, constantemente, digamos, habría en todo caso que un backup de repente que se genere o que se ejecute cada 15 minutos de forma diaria o cada 20 minutos. Me dejo entender, pero lo tengo que programar. Es decir, para que el de sistemas no esté, digamos, cada cierto tiempo ejecutando el backup, simplemente lo deja programado y cada 20 minutos automáticamente genera un backup, genera un backup, genera un backup. Eso podría ser siempre y cuando estamos en una zona de repente, no sé, donde constantemente se va la energía eléctrica. En todo caso, podría ser que se genere un backup de repente cada 6 horas para no saturar al servidor. Eso sería, digamos, una recomendación. Profe, por Dime. ejemplo, a la hora que se está ejecutando esta actualización, Ujú. ¿interfiere algo con la parte de escritorio, cuando, o sea, pero digamos, a la hora de estar llenando los datos, o es algo interno? Ya. Si bien es cierto, si estás trabajando lotes de lotes de información, o sea, estás haciendo, digamos, inserción en bloque masiva, sí puede generar conflicto con el cliente. O sea, puede que la aplicación del lado cliente colapse. ¿Te acuerdas del insert select? Cuando hacíamos una inserción en bloque y eran miles y miles de registros. Ahí sí. Pero si son transacciones, ¿qué te digo? Es un insert cada, no sé, por un minuto. Al minuto vas insertando un registro por minuto. No afecta mucho. Pero si estás haciendo tú un barrido, un proceso de ETL, de repente desde el cliente al servidor, y está generando un backup, sí lo va a limpiar. Hasta puede decir que se pierda la conexión con la base de datos, porque el servidor entra a un estado de procesamiento. No sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de entidades bancarias, hay un banco que no voy a nombrar su nombre, pero es muy conocido aquí en Perú, este, tiene, digamos, como plan de mantenimiento a la 1 o 2 de la mañana, su servidor entra a un modo, digamos, de invernación, entra a un modo de backup, porque son miles de registros que empieza a sacar copia de seguridad. Cuando tú te vas al cajero y quieres hacer alguna operación, te dice lo sentimos, estamos en un plan de mantenimiento, o no podemos atender tu solicitud, el sistema, y sale ahí un mensaje. Pasado un rango de tiempo, yo le he podido verificar, pasado las 5 de la mañana, se libera el sistema y empieza a partir de las 5 a atender solicitudes, a atender depósitos, transferencias y todo lo demás. Pero entre 1, 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana no atiende ningún proceso porque empieza a ser una especie de backupeo masivo de su servidor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien, jóvenes, conclusiones. Los planes de mantenimiento entonces son los más apropiados para los administradores de base de datos, quizás con menos experiencia porque proveen pues una interfaz gráfica
fácil de utilizar, fácil de usar, fácil de emplear y no requieren scripts, no requieren de códigos de mantenimiento manualmente programados o escritos. La desventaja quizás de los planes de mantenimiento es que las tareas que proveen son básicas y no dejan espacios para poder de repente nosotros personalizar ese backup. Pero ojo, eso no implica, por ejemplo, que si tú tienes otra base de datos dentro de tu servidor, puedas hacer un insert select, así como hemos hecho en clases anteriores. Yo puedo programar un procedimiento almacenado desde la base de datos B de ventas, por decir, ¿no? General B de ventas general 2022, que haga un barrido o una inserción de datos todos los días a tal hora en otra base de datos con otras tablas, o podría incluso simplemente algunas operaciones como los pedidos o las ventas se termina insertando en otra base de datos que tenga los mismos campos, obviamente, para hacer un insert select masivo como un respaldo, digamos, de la información. Podría ser, pero eso ya lo tengo que manejar a través de procedimiento almacenado interno, ¿ya? O si es que de repente quiero, no sé, extraer cierta información y mandarlo a otra base, como un mantenimiento, entre comillas, o una solicitud que me estén haciendo de cierta información, de repente no quiero toda la info, solamente algunas operaciones, pues también lo puedo hacer como un procedimiento almacenado y hacerlo que esto se ejecute a través de otra base. Eso también es posible, también se puede hacer. ¿Ok? Bien, un plan entonces de mantenimiento es también atómico y por lo tanto no puede correr múltiples tareas. Cada tipo de tarea de mantenimiento dentro de un plan de mantenimiento puede ser configurado solo para correr una vez dentro de ese plan. Por ejemplo, si una tarea que es hecha para eliminar los archivos de copia de seguridad antiguos, solo eliminará un tipo de archivo al mismo tiempo. Debido a esto, múltiples planes de mantenimiento tienen que ser creados solo para realizar una sola tarea. Es decir, todo plan de mantenimiento tiene que ir asociado con una sola tarea. Tú no puedes tener un plan de mantenimiento con 2 o 3 tareas. No funciona así. Cada plan de mantenimiento corre una tarea en particular. Depende de qué tipo de tarea quieras ejecutar, tendrías que crear su plan de mantenimiento si es que tú quieres que sea automático el proceso. ¿Estamos? Bien, por eso nos dice, debido a esto, múltiples planes de mantenimiento tienen que ser creados solo para realizar una tarea en particular, ¿no? En algunos casos, y cada plan de mantenimiento tiene que tener un correspondiente trabajo de SQL Server Agent programado. El plan de mantenimiento implementado se ejecutará, en el caso del ejemplo que hemos hecho el día de hoy, todos los días de forma automática a las 23 horas con 59 minutos en el servidor de la base de datos de SQL Server. Y eso se va a hacer de forma automática porque así se está programando. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna otra pregunta o consulta por parte de ustedes, cuestiones, preguntas. ¿Ninguna? Ya. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos la próxima semana, que es semana de presentación de proyectos. Que tengan buenas tardes. Chau, chau. Buenas tardes, profesor. Nos vemos. Hasta luego.